Hay algo de lo que tanto quería hablar, y es bastante extenso. Esto se debe a que hay demasiada mala información en internet. Planeaba hacer este video en algún otro momento de 2025, pero ya se volvió demasiado cansado tener que ver estas peleas eternas de que, Jessica hizo esto, Taeyeon hizo esto. Por eso quiero aclararlo todo. Han pasado 10 años de esto, pero nos sigue afectando a los Sowons y las especulaciones siguen y siguen. Yo trataré de ser honesta y no hablar en sentido de favoritismo o algo así, ya que sigo al grupo desde hace una década y siempre trato de ser justa y realista. Si algún Sowon no está de acuerdo con lo que diré, puede sentirse libre de expresarse. Todos estamos en nuestro derecho de contar nuestra opinión porque todos sufrimos en esa fecha de 2014, pero recuerden no tirar odio o algo así a ninguna miembro. No estamos aquí para empeorar esos rumores, sino para encontrar algún espacio en donde todos podamos estar de acuerdo por una vez. Aunque, si lo que buscas es prender más fuego a un incendio, probablemente este no sea el video adecuado para ti, y sugiero que vayas a esos foros donde el morbo habita con frecuencia. ¿Por dónde debería empezar? Supongo que desde el inicio, y no 2014, desde 2011. Desde 2011 el grupo empezó a tener sus fuertes peleas, y eso incluía sus peleas con Jessica. Un grupo de 9 miembros peleándose es entendible considerando sus diferentes personalidades, eso no puede ser sorpresa de alguien. Hay un video con partes de las miembros siendo groseras con Jessica y Jessica le sonríe o interactúa aún así, pero son clips, no son los videos completos y no hay suficiente contexto. No puedes saber qué sucede en clips de solo unos segundos, no puedes saber toda la historia, pero desafortunadamente hay gente que cree hacerlo. Ahí ya empezamos muy mal. En esos videos la gente culpa a Tiffany y a Taeyeon y las hacen ver como las villanas de la historia. Cuando Taeyeon en ese año estaba cansada por el montón de actividades que tenían en Corea, Japón y Estados Unidos, siendo la primera vez que pasaba, se notaba su cansancio en su cara y no es una resting face. Y años después fue diagnosticada con depresión. Con Tiffany no tiene sentido ya que Tiffany fue de las que estaban más tristes cuando cantaron la balada de Into the New World y además de eso siempre fue amiga de Jessica porque ambas son de Estados Unidos, nacieron en el mismo hospital, fueron a la misma escuela. Claramente podían entenderse mejor que nadie. Y si es que ellas fueron malas con ella, no lo fueron realmente al haberse llevado mejor durante 2014, antes de su salida. Vimos a Jessica y a Taeyeon más unidas y fueron demostraciones sinceras comparado a los clips forzados en donde no se sabe ningún contexto. Claramente solo tenían peleas que son comunes en cualquier otro tipo de amistad, no es un punto que parezca de momento ser algo importante. Pero, en septiembre de 2014, sucedió lo de su salida. Ella dijo que las miembros y que la agencia le hicieron saber que ya no era miembro, de acuerdo a su versión, la agencia y las miembros son los malos. Jessica aprovechó toda una oportunidad para tirar odio a las integrantes, mientras que las miembros se quedan en completo silencio. Su único odio es pretender que Jessica jamás existió. No tienen por qué decir las 8 de nosotras, solo digan miembros y ya. Jessica podrá tener una imagen de diva, y es doloroso pensar en el pasado, pero eso jamás te dará el derecho de borrar su nombre o sus contribuciones para el grupo. Dicen que Jessica es la que no lo supera, cuando en realidad, pensar que las miembros hacen bien o que son profesionales en esos comportamientos tampoco está bien. Esto no es lo correcto de hacer. Si han habido casos donde mencionaron a Jessica lo hicieron muy vagamente, hasta casi puede pasar desapercibido, y claramente esa es la intención. Que no se sepa. Girls' Generation por primera vez se presentaron en el Tokyo Dome, el cual era su sueño y también el de Jessica, pero debido a su salida hubo un doloroso cambio de planes. Se puede ver como muchos miembros están llorando, básicamente todas menos Taeyeon, y quien se ve más afectada por su salida es Sonny. Taeyeon por no llorar dicen que es mala y todo eso, se le quiebra la voz, claramente tiene un nudo en la garganta.
Dicen que Jessica sigue en contacto con las miembros, pero sea quien sea, siguen siendo rumores y si Jessica o alguna otra miembro lo llegó a decir, ya tiene mucho tiempo de eso y no lo volvieron a mencionar. Aunque, si consideramos que Yuri da like a publicaciones o comentarios relacionados a Jessica, mira videos o historias sobre ella, y hasta tiene un fondo de pantalla con las 9 miembros, hace seguro que algunas aún mantengan contacto con ella. Entonces no pudo haber sido tan malo, ¿no es así? El contenido OT9 que pudimos tener fue la versión filtrada de Catch Me If You Can, después de que Divine fuera la canción de despedida de Jessica. Como ven, han pasado 9 años del último momento OT9, y ni siquiera fue oficial. Desde septiembre de 2014 el fandom ha estado dividido entre los fans OT8 y los fans OT9, es comprensible claramente que los sentimientos sean distintos, pero, en realidad, lo correcto es ser OT8 más 1, son ahora 8 miembros, esa es la realidad, pero una miembro marcó al grupo y fue el alma del grupo, como Taeyeon es el corazón, por lo tanto debemos reconocerla, no borrarla ni añadirla como 9. Los OT9 y OT8 son tóxicos y les diré por qué. Los OT9 creen que algún día Jessica se reunirá con las miembros o que habrá una interacción real y pública entre ellas. Incluso mantienen vivos los ships entre las miembros con Jessica. Son tóxicos porque creen que están en excelentes términos cuando claramente no lo están. Si ellas no quieren volver a verse o interactuar, deberíamos comprenderlo en lugar de forzar algo que ya claramente está por ningún lado. Es más, sería incómodo ver una reunión de ellas considerando todo el daño que nos hemos causado los fandoms por largos años. A ti te pregunto esto en 2024. ¿Realmente quieres eso? ¿Crees que sería lo mejor? Porque puedo asegurar que, si eres fan, has tenido alguna mala experiencia con el lado contrario de tu fandom. Los OT8 y OT9 se miran entre sí como enemigos y esa es la parte más dolorosa de ser Soowon. Los OT8 por otro lado son tóxicos también por cómo constantemente miran y atesoran los momentos únicamente de cuando son 8, borran lo que fue el pasado con Jessica. Jessica no es un fantasma, y fue muy importante para el grupo, te agrade o no, tienes que reconocer que su voz hizo especial al grupo. Existen las canciones OT9, sus mayores hits, y aunque digan que ya lo han superado, Jessica también fue vocalista principal como Taeyeon, ella hizo armonías, ella cantó los coros que tanto escuchas. No puedes borrarla por más que quieras. Jessica debe ser celebrada y se le debe dar sus flores también aparte, en momentos cuando se trata de aniversarios o momentos vocales especialmente. Los OT8 más 1 no son tóxicos, porque reconocen que son 8 pero también apoyan a las 9 por igual y reconocen igualmente que alguna vez fueron 9. Así es como debe ser. ¿Los términos OT9 y OT8 no son ya lo suficientemente dañinos? No solo son cuestionables y dolorosos, también nos hacen ver mal. Así que, si alguna vez te identificaste o te identificas con el OT8 o OT9, lo ideal sería pedirte que, por favor, no los uses o veas de esa manera. O al menos no en público. Tan solo esas pequeñas letras que parecen tan simples han generado el peor tipo de discusiones por Twitter, Facebook, YouTube, y un largo etcétera. No queremos seguir contribuyendo a ese lado tóxico específico del fandom, ¿o me dirás que sí? Desde 2020, Jessica ha lanzado libros, o novelas, donde habla sobre cómo es la industria de los idols, cómo es una historia, tiene que haber exageraciones para que venda, y menciona a las miembros. Pero lo hace una historia aparte de la ficción, disfraza y cambia lo que vivió por algo más ficticio, no podría ser directa o si no habría problemas. Entonces, no se sabe cuál es la parte cierta en esos libros. Con el último que lanzó, SM tuvo que arrancar y hacer algo que hubiera sido una distracción porque su último libro hizo que ardieran las redes, que hubiera caos, y más fandom dividido. SM pudo distraer a la gente anunciando antes de tiempo el comeback de Girls' Generation después de 5 años, y así siempre hacen. Cada vez que hay un escándalo grave actúan rápido con el debut de un grupo o con un anuncio. Pero nunca actúan así cuando se trata de proteger a sus artistas. Debutaron a Red Velvet cuando se confirmaron los rumores de noviazgo entre Taeyeon y Baekhyun, debutaron a aespa después del escándalo de Irene, por solo poner unos cuantos ejemplos.
¿Por qué tienen que seguir cantando las canciones OT9 como OT8 cuando tienen desde 2015 un decente setlist? Si quieren que la gente lo supere y no se incomode, deberían empezar por allí. Si es incómodo, porque se sigue escuchando el background vocal de Jessica por más que intenten borrarlo, ella siempre está presente de algún modo. Es como si ellas dijeran, miren, lo hacemos excelente sin Jessica, tanto que podemos cantar sus propias líneas sin ningún tipo de problema. Sigamos aclarando cosas, porque este no es un tema del que hablar o cerrar fácilmente. Con el tiempo todo se ha vuelto más y más caótico. Dicen que Jessica también fue mala porque en un clip empuja a una miembro. Cuando, como vimos más atrás, no puedes tener el contexto. Y también regañó y se enojó con Hyoyeon por llegar tarde cuando ella fue vista como floja en el grupo. De ahí es donde sacan lo de ser diva. Definitivamente fue floja, porque hasta en los vídeos salía que se equivocaba en la coreografía, como que ya estaba enfadada. Ojo que también puede que le estuvieran haciendo trabajar en exceso. Ojo con sacar conclusiones rápidamente. Pero no podemos decir el por qué exactamente no se esforzaba como las demás y si eso fue lo que causó que tuvieran problemas en primer lugar. A Tiffany le preguntaron si seguía hablando con Jessica y ella respondió que sí, pero habían muchas personas hablando, no se sabe si ella en verdad respondió esa pregunta o no. Además, un año atrás en un fanmade Tiffany dijo que no ha hablado con Jessica desde su salida. La subunidad de BTS iba a ser conformada originalmente por Taeyeon, Jessica y Tiffany, ya que Lee So-man quiso hacer una unidad de Taeyeon y Tiffany desde que presentaron su cover de Lady Marmalade, y Jessica sería originalmente también añadida para que fuera la vocal line del grupo, pero creen que Taeyeon o Tiffany hicieron alguna manipulación y pusieron a Soyun en su lugar, cuando en realidad Jessica estaba en un musical en ese momento y por eso no pasó. Tampoco se incluyeron a otras miembros porque también tenían otros proyectos, como proyectos de drama. BTS fueron las únicas que estaban libres. Los fans OT8 siempre muestran el video de Jessica tomada saliendo de una fiesta mientras las demás se preparaban para un concierto, y como no se logra distinguir quién es, la prensa de Hong Kong pensó que se trataba de Taeyeon y Yuna, cuando en realidad Tyler, Kwon y SM negaron que se tratara de alguna miembro del grupo. Los OT8 son tóxicos por hablar rumores falsos sobre Jessica, defendiendo que no se trataba de Taeyeon o Yuna en su lugar, claro, pero no reconocen que tampoco se trata de Jessica. Ponen que ella es la de rojo, cuando Jessica tenía otro color de cabello en ese momento, que era el mismo de las demás. Y luego odian tanto a Tyler cuando Hyoyeon era incluso amiga de él antes de que Jessica lo conociera y se les vio saliendo juntos. Los fans chinos de Taeyeon y Yuna fueron los que se encargaron de esparcir estas cosas al público y desafortunadamente ha quedado así. Que Jessica salía con Tyler Kwon para que le ayudara con su línea de ropa, y puso su línea de ropa primero antes que el grupo, y que por eso ella salió del grupo. Que Jessica ya planeaba lanzar su línea de ropa desde 2013, y quería también ser empresaria y miembro del grupo, por eso SM la puso a decidir entre su línea de ropa o el grupo. Porque hacer ambas cosas no causaría que SM tuviera ganancias y Jessica no compartiría sus ingresos con SM. Jessica decidió que seguiría con su línea de ropa y por eso fue echada por la agencia, como también causar que estuviera en la lista negra en Corea, lo que hizo que se fuera a China con Tyler. Que los padres de las miembros se quejaron por lo que Jessica haría y de cómo obtendría más ingresos que las miembros, y que eso causó que la echaran. Que Taeyeon echó a Jessica, o que todas las miembros votaron en que ella fuera echada menos Hyoyeon. Honestamente, las miembros ni siquiera tienen el completo control creativo y SM ni siquiera las promociona o cuida como se debe. ¿Cómo es posible que tengan tanto poder como para echar a una miembro de un grupo tan grande? Ellas no son las dueñas de la agencia y los que dicen eso no parecen comprender lo importante que realmente fue Jessica para el grupo. Este es el rumor más perjudicial y lamentablemente el más famoso del caso. Estos rumores seguirán siendo rumores, nadie puede confirmar nada. No estuvimos ahí, y nunca lo sabremos, nunca sabremos la verdadera verdad, solo escucharemos versiones, la de Jessica, la de las miembros, y la de SM y todas las versiones tendrán algo en ellos para verse bien. No apoyo a Jessica por hacer drama porque independientemente de cómo sea,
Afecta a las miembros con cosas graves que la gente creerá que son verdad. Pero desafortunadamente, hasta ahora es la única verdad medio sólida que veremos. Hay otras formas de explicar lo que ocurrió. Pero Jessica, sea como sea, tiene derecho a hablar porque fue algo que vivió y que manchó su imagen y hizo que su carrera no volviera a ser la misma. Es decir, imagina que te tuvieran en la lista negra. Debiste haber hecho algo muy malo. O la agencia simplemente odiaría verte siendo más exitosa. La SM sigue siendo un negocio. Todas estas versiones deben ser tomadas con pinza. Mientras tanto, las versiones de Girls' Generation han consistido en borrar el legado de Jessica e incluso quitar su background vocal de las pistas sin éxito. Tampoco está realmente Lee Soo-man para tratar de callarlas o algo así. Pienso que esto ya no se trata de SM impidiendo que mencionen a Jessica, sino de la parte tóxica del fandom que se ha dedicado a creer que conocen todo lo que pasó y pelear por toda la eternidad ante cualquiera que diga lo contrario a lo que ellos creen. Esto ya no sería de poder mencionar a las 9 porque sería lo mismo actualmente que decir que son 8, eso ya no sería lo pacífico que se llegó a pensar hace años atrás. Los OT8 son una parte increíblemente acérrima del fandom. Ya el número no beneficia a nadie. Lo único que veo es que las miembros hablarán de todo hasta que pasen algunos otros 10 o 20 años. Cuando ya no estén en la industria y no tengan alguna imagen de idol que proteger. O sacar a la luz un poco de lo que sucedió, es la única manera en la que se pueda abrir ese apretado tema. Será un momento donde el fandom también consistirá en su mayoría de personas que ya están más grandes. Y díganme, ¿no merecemos realmente saber lo que pasó como fandom longevo de un grupo longevo? Yo digo que sí, lo merecemos. Porque hemos visto de todo y hemos sobrevivido de todo también. Krystal nos puede llevar a una curiosa conclusión, y es que en un programa Krystal trata de irse y se ve claramente molesta cuando Taeyeon tuvo su win con su single debut I, en 2015. Nadie la puede culpar por eso, ya que Krystal y Jessica son hermanas y muy cercanas. Tiene sentido que igualmente Krystal, con el paso de los años, dejara SM Entertainment. Ella no tenía por qué seguir ahí después de lo que le hizo SM a su hermana, a Solly y a FX. Es normal que ella esté del lado de su hermana. Curiosamente, Taeyeon con el tiempo se fue haciendo amiga de Hyeri de Girls' Day, quien es una gran amiga de Krystal también. Jessica, mientras tanto, es una gran amiga de Jennie de Blackpink, y Girls' Generation adoran a Blackpink. ¿Será que Hyeri y Jennie podrían ser la clave para poder juntarlas? No es algo que yo piense, lo menciono porque lo dicen frecuentemente los Sowons, Blinks y demás. Pero no deja de ser interesante que sea un tema popular. Jennie no muy atrás acabó con toda guerra entre Blinks y Blackjacks cuando interactuó junto a las miembros de 2NE1, demostrando que puede ser posible que Blackpink y 2NE1 tengan una interacción entre todas. Tiffany y Ciel se hicieron muy amigas desde que Tiffany se fue de SM, igualmente acabando con las fanwars entre Blackjacks y Sowons. Si los 15 integrantes de Super Junior se reunieron todos juntos. Para mí es la señal de que todo puede suceder en esta industria. Con esto puede haber esperanza de que cosas aún más grandes sucedan, especialmente con cuanto va cambiando y moviéndose la industria musical. Nunca he entendido por qué Taeyeon ha sido siempre pintada como la villana. Cualquiera que la conozca tiene la imagen de Tengu, una persona muy risueña y carismática. Que posiblemente en este preciso momento esté llevando a Spa o Velvet por unos helados o llevando a su perro a pasear. ¿Es realmente la villana en la historia de mucha gente? Es la miembro más reservada e introvertida del grupo. Eso para mí es lo más loco. Pero en fin, todo lo que escucharon son aclaraciones y puntos de opinión personal basado en todo lo que he visto por años. En un intento de tratar de calmar a este fandom dividido e incluso a aquellos que no saben lo que pasó y están creyendo cosas falsas o alteradas en beneficio propio. Ahora vienen las preguntas que concluyen con el video. ¿Qué se puede esperar entonces de este incidente en el futuro? ¿Cuánto tiempo será este tema algo frustrante para los fans del K-pop y de Girls' Generation? Eso sí es lo que me gustaría saber.